Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien y sean bienvenidos a la clase de informática y el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante y que es el problema técnico. Vamos a ver de qué se trata un problema técnico. Y para este caso, pues voy a comentar acá sobre el problema técnico y vamos a ver una problemática precisamente muy común en nuestros días. Seguramente nosotros hemos ya estado pendientes de que actualmente estamos viviendo una situación bastante complicada en nuestro país y en el mundo a causa de una sequía que se está dando en muchas partes de nuestro país, en muchos estados, pero también en muchas partes del mundo. Este es un problema global que se ha ido arrastrando y que ahorita nos ha llevado a problemas todavía más graves. Entonces, ¿qué es un problema técnico? Primero que nada, un problema es una situación inesperada que nos conduce a un conflicto. Bueno, es una manera en cómo yo interpreto que es un problema. Ustedes seguramente encontrarán o tendrán una manera diferente de ver eh, qué es un problema. Y estamos hablando de todo tipo de problema, pero el que a nosotros nos interesa es el llamado problema técnico. ¿Qué es un problema técnico? Bueno, hablemos un poquito de la situación de que vivimos actualmente con el agua. Eh, todos a nivel mundial estamos viviendo el problema de la escasez de agua. Y normalmente estamos acostumbrados a ver imágenes de este tipo con personas de aspecto africano que están sacando un poquito de agua sucia, como se puede ver, para poder ingerirla. O están llenando botes que también se ven como de dudosa higiene para poder transportar el agua. Sin embargo, estas imágenes en nuestro país se están volviendo muy comunes. Hay comunidades, colonias, sobre todo en el centro de las ciudades, que están viviendo una escasez de agua muy grave. Y esto tiene un origen. Y la problemática que nosotros vivimos es que necesitamos el agua para todo. El agua es un elemento muy peculiar en nuestro planeta porque según las investigaciones que se han hecho, el agua no es de origen terrestre, es decir, el agua viene de un lugar fuera de nuestro planeta, así se ha determinado, han encontrado glaciares en otro lugar, en otros planetas, y siempre están en busca de agua. Esto quiere decir que el agua viene, voy a decirlo así, el agua es extraterrestre, ¿no? Por así decirlo. Tiene muchas particularidades y en química, si ya han visto el tema del agua, seguramente habrán encontrado que hay bastantes datos que llaman mucho la atención del agua. Bueno, entonces otro detalle es que el 70% de nuestro cuerpo es agua y también la mayor cantidad de este elemento es la que se encuentra en nuestro planeta. Ya me revolví un poquito, pero lo que quiero decir es que hay más agua que tierra en nuestro planeta, en el planeta Tierra. Y sin embargo estamos viviendo una escasez. ¿A qué se deberá eso? Bueno, no toda el agua es agua potable, no toda el agua se puede beber. La mayor cantidad de agua que tenemos en nuestro planeta es agua salada. Y una cantidad mucho menor, de hecho sería una gota, si tuviéramos una fotografía una hoja tamaño carta con nuestro mapa, nuestro mundo dibujado, perdón, y dejemos caer una gota de agua, una gota pequeña como de, ¿qué será? 2 centímetros de diámetro, esa es toda la cantidad de agua que podemos beber. Entonces hay una cantidad de agua salada muy grande. Pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué? ¿Cómo es que surge este problema? Bueno, no hemos aprendido a cuidar el agua y hemos hecho muy normal que el agua sea explotada. Es igual que la tierra un bien común. Sin embargo, las grandes empresas se han pues adueñado del agua y el agua que es gratis, hasta hay un dicho por ahí que un vaso de agua no se le niega a nadie, pues resulta que estas empresas la han comercializado y esa agua, digamos, no es el agua con la calidad que ellos anuncian, ¿no? Y por otro lado, estas empresas
extraen cantidades enormes de agua que se la llevan a otras comunidades. Hay muchos pueblos, muchas comunidades. En el caso de las personas de Ocotlán, precisamente aquí en Oaxaca, que vivieron con la mina, un problema muy particular y todavía lo están viviendo, ¿no? Y no sabemos qué más vaya a pasar, porque la escasez de agua es un problema muy grande y la contaminación del agua todavía complica más la situación, ya no solamente por beberla, sino para utilizarla en el campo y la producción. ¿Qué es lo que estamos viviendo actualmente? Pues una contaminación muy grave del agua. Las aguas, desgraciadamente en nuestro país, no tienen una manera adecuada de tratarse. Toda el agua negra es vertida a los ríos y llegará al mar, ¿no? Los mares están contaminados absolutamente de agua, perdón, de plásticos, de microplásticos, plásticos que están flotando y que ahorita ya se están desintegrando y que las personas que comen mariscos y nosotros también que no comemos tantos mariscos porque estamos un poquito más en el valle, de todos modos estamos consumiendo microplásticos y por ahí en Estados Unidos en un programa de investigación que comentaron que nosotros a la semana aproximadamente estamos comiéndonos una tarjeta de plástico, sin darnos cuenta, obviamente. Es decir, en cada uno de nuestros alimentos va un poco de plástico. Y sobre todo si consumimos comida chatarra, sabritas, por ejemplo, hay pequeñas partículas de plástico y algunos, hay sospechas, no vamos a especular con eso, porque no se trata de este tema, pero que se supone que ya no son productos hechos de manera natural, sino que son pequeños plásticos, incluso el chicle, ¿no? El chicle, algunos comentan que ya no es el caucho, ¿no? Ya no es un origen natural, sino es un plástico endulzado que estamos masticando. En fin, esta contaminación del agua es muy fuerte, ya lo están viviendo las especies marinas. Directamente ellos están comiendo, se están alimentando involuntariamente de los plásticos, a otros les está afectando de manera directa. Y otro problema muy grave para la escasez de agua es la deforestación, la tala inmoderada, ya sea para sembrar maíz, frijol, el aguacate, que ahorita es un problema muy grave. Los países de Europa están consumiendo mucho aguacate y toda la gente, por ejemplo, el caso de Michoacán, por ejemplo, en México, está talando, está deforestando para sembrar el aguacate. El aguacate necesita muchísima agua para poder crecer y en algunos estados están secando ríos por la siembra de este monocultivo. Únicamente están sembrando aguacate. Entonces es algo que debemos de poner mucha atención. El caso también del narcotráfico que está deforestando áreas para sembrar enervantes, ¿no? Bueno, son cosas bastante complicadas, ¿no? Nos perjudican de diferentes maneras. Pero bueno, hablemos un poquito acerca de la solución. Los problemas deben de tener una solución. Algunas soluciones que se están planteando para el problema del agua es la purificación del agua, ¿no? Ya en muchos pueblos se están organizando las comunidades para recuperar sus mantos freáticos, es decir, los ríos que corren debajo de los pueblos están buscando rescatarlos primero con estas plantas purificadoras que se encargan de limpiar el agua de los ríos o el agua del drenaje para volver a intentar potabilizarla. Otras intenciones bastante increíbles y que ya se están llevando a cabo en Estados Unidos, por ejemplo, se habla mucho de esto, es el volver potable el agua del mar, es decir, le están desalinizando, le están quitando la sal al agua del mar para volverla agua que nosotros podamos tomar, ¿no? Agua dulce. En algunos países que han invadido estos estadounidenses, que son países cercanos al mar y por el conflicto, por la guerra que se vive, pues digamos los bandos enemigos no le están dando agua, ¿no? Como una manera de defensa. ¿Qué hicieron los estadounidenses? Llevar sus propias plantas potabilizadoras de agua de sal y son portátiles, ¿no? Entonces pueden llevar una mochila donde el agua se está limpiando. Bueno, desgraciadamente a veces la guerra, o más bien siempre la guerra ha hecho que la tecnología avance desgraciadamente. Otras ideas que se están llevando a cabo es la captación de agua de lluvia, que es una técnica ya bastante viejita para estos tiempos, donde nuestros techos
sobre todo donde hay techos muy grandes, el agua se capta para poder reutilizarla, ¿no? Y es una idea bastante interesante, el agua se purifica, hay otros procesos, le pueden poner peces, pueden sembrar, practicar la hidroponía, hacer algún tipo de riego, eso es bastante interesante. En el caso de los pueblos donde ya el asfalto, el pavimento está invadiendo todo, están creándose fosas de absorción. ¿Por qué? Porque normalmente los caminos eran quizá arroyos o son caminos por donde el agua podía ir absorbiéndose porque había tierra. Pero donde ya hay planchas de cemento muy grandes y que no han pensado en que más adelante esta tierra que no está absorbiendo el agua no va a permitir, por lo tanto, que los mantos se puedan recuperar, pues han optado ya por hacer pequeñas o más bien grandes fosas de captación, ¿no? Lo que hacen es quitar una parte del concreto, hacen una especie de cisterna con algunas perforaciones, entonces cuando llueve el agua eh, llena por un momento estos espacios porque con el paso del tiempo, pues por gravedad hay una absorción y el agua retorna, ¿no? a su lugar. Eso es bastante importante, sin embargo es una solución que se tiene que pensar porque de todos modos es necesario que nos vayamos olvidando un poquito de la idea del concreto o que se busquen soluciones técnicas a eso. Ahorita vamos a comentarlo, que es una solución técnica. Los baños secos, las letrinas secas también son algo bien interesante. Baños que no necesitan agua, baños que solamente utilizando acerrín, paja, ceniza e incluso tierra pueden funcionar porque hay una separación de desechos entre las excretas y la orina y esto no produce una contaminación, por el contrario, se produce un abono, necesita un tratamiento, pero puede servir para abonar árboles frutales y es muy bueno. Para las verduras también funciona, pero hay que pasarlo por la lombriz californiana para que termine de limpiar esta tierra, porque existen desechos que todavía se pueden mantener. Y la otra que también se está poniendo desgraciadamente de moda, y digo desgraciadamente de moda porque ya es muy tarde, quizá, o no sabemos, pero se está intentando reforestar, ¿no? Reforestar, que es algo bastante importante, pero que se necesitan muchos cuidados, se necesitan riegos, se necesita también la intervención mínima del ser humano, ¿no? Para que los bosques se puedan regenerar y vuelvan otra vez los ríos a estar, pues, como en un principio quizá estuvieron, ¿no? Limpios y cuidados, ¿no? ¿Por qué? Porque el hombre no es necesario para la naturaleza en ese sentido. Pero bueno, están intentando reforestar y eso está bien. Eh, Algunas soluciones que ha habido, porque estábamos hablando del problema del agua en nuestra vida como seres humanos. En África se creó este popote eh, que puede potabilizar el agua y se puede tomar directamente el agua de un río contaminado, claro, con un cierto grado de contaminación. No quiere decir que nos vamos a meter a las aguas negras y nos vamos a tomar, ¿verdad? Este popote tiene una manera especial y es una solución práctica y es una solución técnica. Aquí está en principio puestos bastantes conocimientos en juego, desde la química que tiene el agua y conocer los residuos que pueden ser filtrados, también la manera en cómo fue construido, el precio que tiene, el diseño que tiene. Van a notar que incluso el popote tiene aquí una manera de colgarse, tiene acá una cinta y seguramente tiene una forma de limpiarse y debe de tener muchísimos más elementos que debemos nosotros de conocer. Y la otra, no debe de convertirse en basura, ¿no? Bueno, vamos a ver un poquito cómo funciona esta solución técnica. Aquí entonces una solución técnica tiene que ver con los conocimientos que nosotros vamos a aplicar, conocimientos técnicos o conocimientos científicos. ¿Cómo funciona este popote famoso? Bueno, este popote tiene, si notan, una entrada donde nosotros vamos a succionar, aquí tiene su tapita, se succiona el agua y se introduce esto en el agua y aquí
hay una especie de un filtro, un filtro que va a detener, va a impedir que pasen las bacterias, y va a tener una efectividad del 99.9%, es decir, casi todas las bacterias son detenidas, ¿no? Seguramente este filtro debe de poder cambiarse o debe tener algún proceso para poder evitar ser un contaminante. Pero ahí no queda todo. Una vez que esta parte hace el primer trabajo de filtración, viene la parte más interesante y más importante, a mi parecer, de este popote, y es la parte de aquí. Y este es un producto antibacterial, ¿no? No permite el paso de partículas, paso de bacterias que puedan dañarnos. ¿Y de qué está hecho? Está hecho de carbón activo. Y según lo que investigué rápidamente, es que el carbón, este carbón activo, lo que hace es que va a evitar el paso de algunos agentes químicos que nos puedan causar un problema de salud, ¿no? Como por ejemplo el cólera, ¿no? Que es una enfermedad que proviene precisamente de algunas bacterias que están pues eh, que son bastante peligrosas, ¿no? Y que esta enfermedad se acompaña de diarreas, deshidratación, y las personas han fallecido de cólera. Ha sido un problema muy grande, y tiene que ver mucho con la suciedad. Entonces, este carbón activo eh, detiene o atrapa las sustancias químicas. Es un carbón, este, aquí puse una pequeña imagen, obviamente no es cualquier carbón, pero aquí pueden ver que está esa concentración de esta pequeña cantidad de carbón. Y bueno, esta es una solución inteligente, es una solución técnica, pero seguramente hay otras soluciones que nosotros podemos encontrar. Entonces, esta es una manera de ver el problema, y para solucionarlo también tenemos que pensar en otras ideas que quizá nos puedan surgir. Posiblemente tú en tu comunidad digas, bueno, yo no tengo en mi comunidad un filtro y no tengo carbón activo, pero tengo carrizo y podría cortar carrizo o tener carrizo ya seco y hervir el agua, y quizá eso me pueda ayudar a eliminar una cierta cantidad de bacterias. El mismo carrizo, por su forma, por su naturaleza, es una planta que va a eliminar también algo de de estas sustancias químicas. Habría que investigar. Entonces lo que necesitamos para lograr algo así es conocimiento técnico y conocimiento científico. Entonces, en un problema técnico va a haber una solución técnica, pero vamos a echar mano del conocimiento que nosotros tengamos. Y en este caso, la solución que nosotros planteemos nunca va a terminar. Es decir, estos niños ya pueden tomar el agua, pero supongamos que el agua se contamina todavía más. Hay una solución, no, la solución inmediata quizá no sea mejorar estos popotes, sino solucionar el problema del agua, de por qué se está contaminando. Entonces, el problema, perdón, la solución no tiene que ser necesariamente un objeto, no tiene que ser necesariamente un popote o un filtro o una bomba o toda una planta, de toda una industria. También hay problemas que se pueden hacer a través de un proceso. Es decir, un proceso sería que se regule la manera en cómo está operando una empresa, cómo está lanzando sus desechos, si se tiene que hacer responsable, si tiene que además resolver los problemas que ya ocasionó. Entonces, los problemas y las soluciones técnicas requieren sí de un objeto técnico, pero no es la única manera de solucionarlos. Bien, vamos a hablar más de problemas técnicos, y quizá en tu comunidad conozcas algún problema que estás viviendo. Y sobre eso vamos a plantear algunas soluciones.